Buenos días, familia. Qué bueno poder estar juntos de nuevo este domingo y poder compartir la- estas alabanzas, poder cantar juntos y poder también ir a la palabra, estudiar la palabra de Dios y seguir a través de esta carta que hemos estado estudiando, en que estamos aprendiendo a, a pasar de ser carnales a ser espirituales. Este es un proceso, ¿no? Es un proceso que involucra también el aceptar la corrección, aceptar la disciplina, aceptar la amonestación de parte del Señor también. Si queremos llegar a ser espirituales, o sea, eso es un punto súper importante. Si nosotros queremos llegar a ser cristianos espirituales y dejar de ser carnales, eso implica tomar ciertas decisiones. Anoche veíamos con los varones la iglesia a Éfeso y cómo Jesús, junto con darles como las cosas buenas, también habla de las cosas malas y también insta a hacer ciertas acciones. Entonces, y creo que es súper importante, familia, podamos entender eso, ¿ya? Si nosotros queremos dejar de ser carnales y queremos ser cristianos espirituales, eso es un proceso y eso implica tomar decisiones importante, ¿ya? Y Pablo lo ha estado compartiendo con nosotros justamente estas cosas que hay que cambiar, esas cosas que hay que revisar. Y dentro de lo que hemos visto, gracias, amor. Dentro de lo que hemos visto, estas últimas semanas hemos estado en este cuidado que hay que tener respecto a las libertades que tenemos en Cristo y la libertad en ciertas áreas. Principalmente Pablo está respondiendo acerca de esta situación, ¿no? Que se daba en Corinto, que muchos cristianos, ¿verdad? No tenían problema, como sabían que un ídolo no era nada, no tenían problema con ir a las fiestas de idolatría, donde habían ceremonia y cosas, y después había comida. Entonces, muchos cristianos iban a estas cosas y no tenían problema, ellos tenían la libertad de hacerlo, y el cristiano tiene esa libertad. Eso es súper importante entender, que como cristianos tenemos esa libertad. Sin embargo, Pablo nos dice y nos ha enseñado que esa libertad tiene, tiene un tope y es que está sujeta al amor de Dios, al amor por los hermanos nuevos, al amor por el hermano débil en la fe también. Y Pablo nos compartió la semana pasada, si te acuerdas bien, que él mismo, el mismo Pablo, teniendo todos los derechos, y siendo un apóstol, siendo libre de todos. O sea, él era apóstol, ¿verdad? Podía decir, solo Jesús estaba sobre él. Entonces, siendo libre y teniendo ciertos derechos que tenía un apóstol, como por ejemplo comer de las cosas sagradas, beber, podía tener una esposa si quería, podía usar de las ofrendas sin problema, tenía un montón de derechos, pero Pablo nos ha dicho que él no ha querido usar, en el caso de la iglesia de Corinto, esos derechos por amor a la iglesia, por amor a Jesucristo y para no causar ningún tipo de tropiezo en nadie y para que el Evangelio de Jesucristo sea predicado. Eso es tremendamente importante. Pablo estuvo dispuesto a dejar sus derechos que le correspondían para alcanzar al máximo de personas posible y ministrar con libertad a la iglesia de Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos pasar de carnales a espirituales, entonces nosotros debemos poner nuestros derechos por debajo de la causa de Jesucristo y someterlos a Cristo. Y nuestra libertad debe estar también bajo Cristo, sabiendo que somos esclavos de Jesucristo. Él es quien a nosotros nos ha liberado, pero somos esclavos de Él, ¿no? Entonces, eh, Pablo no fue un hombre asalariado, pese a que él era un apóstol verdadero, ¿no? Él nos dice, yo soy un apóstol, nos dejó en claro también y vimos también claramente que no hay apóstoles en nuestro tiempo. También la iglesia de Éfeso, ya desde ese momento, desde ese tiempo ya habían apóstoles que decían habían personas que decían ser apóstoles, o sea que desde ese tiempo ya muchos
falsos decían ser apóstoles, nosotros sabemos que no hay apóstoles en el día de hoy, no los hay en el estricto sentido y rigor del concepto. La oficina del apostolado está cerrada, ¿ya? Entonces, Pablo sí era un apóstol auténtico, pero él no se aprovechó de esa posición, de ese llamado, porque precisamente lo hacía por eso, lo hacía por un llamado, porque Pablo fue llamado por Dios. Y ahí está la marca y ahí está la gran diferencia entre Pablo o entre la persona o entre el cristiano que hace las cosas por un llamado de Dios y el que las hace por un salario, el que es asalariado. Hay una diferencia. Hay muchos que entran a los seminarios para ser pastores de profesión. El pastorado no es una profesión. Quiero que lo sepas. O sea, el pastorado no es mi profesión, es mi llamado. Es el llamado que Dios ha hecho a mi vida. Me ha llamado Él al ministerio. Él me ha puesto aquí. Yo no quería. Él llamó a Pablo. Pablo iba por otro lado y Jesucristo lo llamó y dijo, venga para acá y usted va a hacer esto. Pablo fue llamado, no asalariado. ¿Ya? Ahora, a pesar de todos los derechos que él tenía por ser un apóstol, Pablo nos ha dejado claro que él ha desechado, él ha puesto esos derechos bajo Jesucristo, bajo la causa de Cristo, para que no haya ninguna ocasión de tropiezo en el Evangelio. Y que finalmente, si hay alguien que tiene que tropezar en algo, sea en el Evangelio y no en algo que haga Pablo. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué dice entonces? Quedamos en el verso 18, mira cómo continúa la idea y más o menos continúa la misma idea en el versículo 19. Dice, te voy a leer, estoy leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas por si es un poquito distinta a la Reina Valera. ¿Ya? Dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Te invito a orar. Padre, oramos que nos puedas dirigir en este estudio, tu palabra que nos hable y nosotros tengamos un corazón enseñable esta mañana, Señor, para seguir aprendiendo cómo pasar de carnales a espirituales, Señor. Gracias por mis hermanos que están en línea y gracias por los que verán este estudio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Pablo ya nos ha compartido, familia, los derechos de un apóstol la semana pasada. Él decía, yo tengo ciertos derechos, ¿verdad? Y nosotros vimos eso en el verso 3. Dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho de llevar a nosotros una esposa creyente como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a trabajar? ¿Verdad? Entonces tenía muchos derechos Pablo como apóstol. Sin embargo, acá nuevamente nos da la idea de que es libre de todos. O sea, Pablo no está sujeto a hombre, está sujeto a Jesucristo. ¿Ya? Y aún siendo libre de todos los demás, siendo un apóstol, él ha decidido hacerse un esclavo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. O sea, imagínate, decir, hoy día muchos cristianos exigen derechos. Es tremendo eso. Ah, pues si yo tengo derechos, y quién tengo el derecho a hacer esto, tengo el derecho a hacer lo otro. Y Pablo nos está diciendo, hey, yo tengo el derecho, pero yo me he hecho esclavo de la gente, esclavo de Jesucristo.
Y Pablo se presentaba en las cartas también como esclavo de Jesucristo. Igual es fuerte, ¿no? Decir, Pablo dice, mira, ¿sabes qué eres tú, Pablo? No, mira, yo soy esclavo de Jesucristo. Eso es un golpe al orgullo, al egocentrismo de muchos cristianos, en el siglo XXI sobre todo, en este siglo. Los cristianos de este siglo, la verdad, son cristianos que han nacido con todo debajo del brazo, con todo. Pero no está esto, no está esta actitud. Pablo dice, yo me he hecho. Yo no soy esclavo de nadie, pero me he hecho esclavo. He puesto mi vida al servicio de Jesucristo. Y al poner mi vida al servicio de Jesucristo, he puesto mi vida al servicio de la iglesia de Cristo. ¿Te fijas? Entonces, ¿y qué es un esclavo? ¿Qué es un esclavo? ¿Tiene algún derecho el esclavo? En la época de Pablo, porque Pablo está usando obviamente términos de su época, en la época de Pablo, un esclavo no tenía ningún derecho, ninguno. Los había perdido todos. Era comprado como mercancía y entonces la persona que lo compraba decía, ya, tú vas a hacer esto y vas a hacer esto y vas a hacer esto. Estas son tus tareas. Y el que lo compraba decía, y ya. O sea, el esclavo no hablaba, el esclavo hacía lo que simplemente el amo le decía. Así era. Así era. Era cruel, pero sí era. Y Pablo está diciendo, yo soy esclavo. Me he hecho esclavo. Voluntario. Voluntario. En el Antiguo Testamento, cuando una persona era esclava, era siervo en alguna casa, y, y este esclavo pasaba unos años, Dios tuvo que ahí legislar para que no hubiera abuso y finalmente pasaba unos años esa persona tenía que quedar libre. Y él podía salir y podía irse de manera libre. Pero fíjate algo importante, cuando si este esclavo, al llegar su tiempo de irse de una casa, consideraba que su amo lo amaba, le tenía un amor grande, que lo cuidaba, que lo cuidaba. Porque siempre se sacan ejemplos negativos, pero también habían amos buenos. ¿Se acuerdan el centurión que fue a Jesús y le dijo, por favor, te pido por mi siervo, es un buen siervo? Y te pido, Señor Jesucristo, que tú digas la palabra y él va a ser sano, ¿te acuerdan? Hayamos buenos, hayamos buenos. Y podía tocar la casualidad de que había un amo, ¿cierto? Que bueno, que decía, ok, este, y el siervo decía, yo quiero quedarme en casa, yo no quiero irme de acá, porque considero que esta es mi familia. Y como una señal de manifestar ese deseo, al manifestar ese deseo como una señal, se ponía, tomaba la oreja una piedra y con una lesna se llama, lesna, golpeabas la piedra y le hacían un orificio y le ponían un arete. Entonces eso significaba que este esclavo era esclavo voluntario por amor a su amo. Y eso es el apóstol Pablo. Es un esclavo voluntario de Jesucristo, por amor a Jesucristo. Y Pablo pone a Jesucristo por encima de todo. Si queremos ser espirituales, esa es la actitud. Poner nuestros derechos a un lado, dejar nuestros derechos y poner a Cristo por sobre nuestras propias vidas, por sobre nuestros propios derechos. Eso es súper importante, familia. Entonces, para Pablo, lo más importante, y eso es algo que vemos aquí, lo más importante, lo que estaba por encima de cualquier libertad personal, era ganar al mayor número de personas posible. ¿Ya? Eso era lo que estaba por encima de cualquier cosa del apóstol Pablo. Lo que estaba por encima de sus derechos, por encima de sus libertades. Pablo puso la causa de Jesucristo
Pablo puso el Evangelio de Jesucristo, Pablo puso a las personas y su necesidad de Jesucristo por encima de sus propios derechos, ¿no? Y los cristianos de este tiempo, no, yo tengo estas libertades y se jactan de sus libertades. Pero Pablo dice, yo tengo estas libertades, pero yo no las voy a usar, porque yo soy esclavo de Jesucristo y porque yo quiero ganar el mayor número de personas posibles para Jesucristo. Eso es pensar espiritualmente. A pesar de tener la libertad, a pesar de tener los derechos, Pablo se despojó. Bueno, tenemos nuestro mayor ejemplo a seguir de esto, que es nuestro Señor Jesucristo. No se nos olvide. ¿Qué hizo Jesucristo? Bajó a nuestro nivel. ¿Te imaginas eso? Bajó a nuestro nivel. Él descendió. Él era Dios. Nos dice Filipenses 2, versículos 5 al 8, que nosotros debemos tener esa misma actitud que tuvo Jesucristo, que no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, sino que dice que se renunció a los privilegios divinos. Jesucristo renunció a los privilegios que él tenía. Renunció a sus derechos y apareció en este mundo envuelto en pañales. Jesucristo apareció en este mundo. Nunca te olvides de eso. Envuelto en pañales. Y no naciendo en una clínica, nació en un establo. Un lugar que ve a un rey de verdad, el rey de reyes, el señor de señores, pero no le importó. Él adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, apareciendo en forma de hombre. Y dice también Filipenses 2:8 que se humilló en obediencia al Señor y llegó su humillación a lo máximo, se humilló hasta lo máximo, finalmente muriendo en la cruz del Calvario. Porque ¿para qué? ¿Para qué? Para que el mundo entero pudiera venir a Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús renunció a sus derechos, Jesús renunció a su posición, renunció a sus privilegios divinos, adoptó una forma de esclavo. Y ese es el ejemplo que Jesús nos ha dejado. ¿Y qué hacemos nosotros como cristianos? Queremos derechos, queremos privilegios, queremos posiciones, queremos esto. No, no, no. Si queremos ser espirituales, somos esclavos de Jesucristo y debemos serlo voluntariamente, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Pablo entonces tenía la misma actitud de Jesucristo, teniendo los derechos de apóstol, simplemente se despojó. Entonces, es interesante esto porque podíamos pensar, bueno, no, es que Jesucristo es Jesucristo, ya, ¿cómo vamos a seguir a Jesucristo si finalmente Jesucristo es Jesucristo? Bueno, Pablo, po. Pablo es su nombre y es común y corriente, como todos nosotros, con las pasiones de todos nosotros. ¿Sabes qué? Basta de poner excusas. Basta de poner excusas, decir, no, ¿sabes qué? Es que el apóstol, es que Jesucristo. Bueno, ¿y a quién tenemos que seguir? ¿A quién seguimos? ¿No es a Cristo? Entonces, ¿quiero ser espiritual o no? Bueno, sigamos a Cristo. Y sigamos los ejemplos de Pablo, que Pablo lo que hace es imitar a Cristo, ¿no? Entonces, lo que Pablo nos está enseñando es tremendo, es tremendo. ¿No? Yo me he hecho esclavo
para ganar al mayor número de personas posibles para el Cristo. Pablo no limitaba su ministerio, no decía, no, yo solamente voy a ir a este grupo, no, yo solamente voy a ir a los ricos, no, yo solamente a los pobres, no, yo solamente a los punkis, no, no, Pablo dice, yo quiero ganarlos a todos, yo quiero ganarlos a todos. Quiero ganar a cada uno, a cada persona de este mundo, los quiero ganar y quiero llevarles a Cristo. Y esa es la actitud, esa es la actitud. ¿Y sabes qué? En lo que acabamos de leer, a los judíos, verso 20, me hice como judío para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me echo de todo para que por todos los medios salve a algunos. Ahora, muchos han interpretado este pasaje malamente, equivocadamente, pensando que el mensaje se tiene que cambiar. No, no es eso lo que está diciendo Pablo acá. ¿Ya? Ojo, ojo, ojo acá. En ninguna parte Pablo está diciendo que el evangelio se tiene que acomodar a la cultura. No, no está diciendo eso. El evangelio no se cambia dependiendo del lugar o de la cultura. ¿Ya? ¿Ok? Eso no. De hecho, Pablo es el más fuerte en defender el Evangelio. Cuando le escribe a los Gálatas le dice, mira, si viene un ángel del cielo con otro Evangelio, o yo mismo, no le crean y no me crean, porque hay un solo Evangelio. Entonces, Pablo no está diciendo acá que va a adaptar el mensaje, nunca va a hablar del mensaje aquí, de adaptarlo. Lo que Pablo nos está manifestando es su deseo de quitar cualquier obstáculo para llegar con el Evangelio a cualquier cultura, a cualquier grupo de personas, sin ley, con ley o todo, y que si alguien va a ser ofendido, no sea por Pablo, sino por el Evangelio. ¿Sí? Eso. Que no sea que la gente, por que tú seas el obstáculo, ¿no? Sino que él sea el mensaje mismo simplemente el obstáculo. Porque va a haber personas que para ellos el Evangelio es un tropezadero. Es un tropezadero, la gente va a tropezar, dice la Escritura, que para los que creyeron es una bendición, pero para los que no fue una piedra con la cual tropezaron. Y muchos van a tropezar con el Evangelio, no lo van a creer. Para ellos va a ser algo con lo cual tropiezan y chocan, ¿no? Para otros va a ser locura. ¿Se acuerdan que también lo vimos hace unos domingos atrás? Que el Evangelio para muchos es locura, para los griegos, para los judíos era tropezadero y para los griegos locura. Pero que eso sea por el mensaje, no por nuestra actitud. Que no seamos nosotros el tropezadero. Que si alguien tiene que tropezar, que sea con el mismo evangelio y no con nosotros. ¿Entiendes? O sea, fíjate la actitud de Pablo. Fíjate la actitud de Pablo. Pablo deseaba acercarse a todos con el evangelio. Ese es su deseo. Y por eso Pablo tuvo siempre esa actitud de despojarse de ciertos privilegios, de despojarse de sus derechos, con tal de ir primero a los judíos, dice, a los judíos. ¿Y qué hizo cuando fue a los judíos? Dice, me hice como judío. No es que él haya sido, dice como. ¿Ya? Él cuando fue a los religiosos, cuando fue a los judíos, cuando fue a los sacerdotes, él tomó ciertas precauciones. ¿Mm? Y en ese mismo ánimo, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 3, fíjate, te voy a leer los pasajes, ¿ya? En Hechos 16:3, Pablo dice, de modo que Pablo quiso que él lo acompañara en el viaje. Pablo está
aquí se une, conoce a Timoteo. Timoteo era un discípulo joven, que su madre era judía creyente, pero su padre era griego. Entonces, Pablo lo toma en este viaje misionero y lo recluta para el ministerio. Y el verso 3 dice, de modo que Pablo quiso que lo acompañara en el viaje, Timoteo, y por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Entonces, eh, Pablo en Gálatas 6:15 dice que no importa si fuimos circuncidados o no circuncidados, da lo mismo. Lo que realmente importa es que hayamos sido transformados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero fue un acto de prudencia de Pablo que Timoteo fuera circuncidado, sabiendo que eso no significaba nada espiritualmente. ¿Por qué? Porque no quería que lo rechazaran los judíos con el mensaje. Y dijeran, no, tú tienes una persona que no está guardando, no está circuncidada. Entonces Pablo dice, ya, yo voy a eliminar ese obstáculo para acercarme a esa cultura, ¿ok? Pero esto no tiene que ver con el mensaje en sí, ¿te das cuenta? No tiene que ver con eso, ¿ya? La circuncisión no tiene ninguna validez en salvación o espiritualidad, ninguna, pero Pablo dice, ok, lo vamos a hacer y me emociona que un hombre tan joven como Timoteo, llegando al ministerio recién, diga, ok, Pablo, yo acepto, porque no fue ninguna imposición. Timoteo dice, hagámoslo, Pablo, hagámoslo. Si esto va a permitir que yo entre a este grupo y le prediquemos a Cristo, bueno, hagámoslo. No, como te digo, no están cambiando el mensaje. No están cambiando su doctrina, no están cambiando eso. ¿Ya? Pero sí el foco del ministerio de Pablo estaba puesto en que la mayor cantidad de gente posible viniera a Jesús. Ahora yo te digo algo muy contemporáneo. Yo veo muchos cristianos opinando demasiado de política por las redes sociales. El día que tengas que hablarle el evangelio a uno de los dos bandos, ¿te van a escuchar? Respóndeme. ¿Te das cuenta que hacemos cosas muchas veces, disculpa la palabra, cosas tontas? Cosas carnales, totalmente carnales. ¿Te fijas? Y no es que uno no pueda tener una opinión, no, pero guárdatela. Sé sabio. Vive como esclavo para Jesucristo. Tienes derecho a decir todo lo que tú quieras, sí, pero siempre piensa, si yo voy a la gente de este lado o a la gente de este otro y les voy a enseñar y predicar el evangelio, ¿me escucharán después de todo lo que tiro y la basura que tiro por internet? ¿Te fijas? ¿Te fijas o no? Piensa por un momento. Lo único que no es transable es el mensaje, la palabra de Dios. Eso no se tranza. Jamás. Nunca. No se tranza. El evangelio, la palabra de Dios, es la palabra de Dios y no se cambia. ¿Ya? No le busquemos el ajuste, porque no hay ajuste aquí. ¿Sí? Interesante, ¿no? Entonces, el hacerse como judío o como griego o como débil, Pablo dice, ¿cómo? No es que él haya sido eso, ¿ya? Pero trataba de eliminar lo máximo posible las distancias. Esto no significa que yo me vea como el otro. Y te voy a poner un ejemplo nuestro, de esta iglesia. Todos saben, o la mayoría de ustedes ya saben, los que llevan un tiempo más en Calvary Chapel, que esta iglesia salió de un movimiento cuando los hippies empezaron a llegar a Jesucristo, en un momento en que ninguna iglesia, ninguna lo recibía, en fines de los 60, principios de los 70. Un pastor y en realidad su esposa
la esposa del pastor Chuck Smith, Kay, dice, estos hippies algo andan buscando. Estos hippies se van a estas cosas, a los alucinógenos y todo, porque tienen una falta de Jesucristo. Ella fue bien sensible, ¿no? Hasta que finalmente el pastor Chuck dijo, ya, ok, oremos. Y luego su hija invitó a un hippie a su casa. Y fue una experiencia fantástica. Ahora, el pastor Chuck Smith no se cambió su ropa, ni dijo, ya, yo me voy a hacer hippie. No, no, no. No ese es el punto. Pero habló con un hippie. Quiso bajar a su nivel y entender dos culturas distintas, dos cosas distintas, diferentes. Y de ese movimiento empezó un avivamiento tremendo. Después un hippie, 2, 25, 30, 1000, una carpa entera, y empezaron a llegar por un hombre sensible al Espíritu Santo, que fue contra la corriente de todas las demás iglesias. Y dijo, yo voy a tomar a esta gente, les voy a mostrar el amor de Cristo y los voy a preparar y les voy a enseñar la Biblia verso a verso y voy a hacer de estos hippies los mejores preparados. Todos y la gran mayoría pastores alrededor del mundo hoy día. Vidas de abuso de drogas, de alucinógenos, de personas que ya habían pensado en suicidio unas cuantas veces. Un pastor llamado Mike McIntosh, que los médicos le dijeron, ¿sabe qué? Usted no va a ser capaz de hilvanar una frase. Y tiene todos estos títulos universitarios hoy en día. Y por esos títulos universitarios que él tiene, lo dejaron entrar en la zona cero cuando las Torres Gemelas tuvieron esa tremenda tragedia. Uno de los pocos que dejaron entrar a la zona cero fue a él porque necesitaba todos esos títulos. Y ahí se dio cuenta de que era un plan de Dios eso. Al que le dijeron que no iba a hilvanar una frase. Mira los alcances que tiene el tener una actitud, un corazón para, para la gente. Mi deseo y mi anhelo es que esta iglesia siga siendo lo que es Calvary. La esencia, que es ir a todo el mundo, ir a cualquier persona y llevarle las buenas noticias de salvación. No tengo que verme como un punky si quiero ir a los punky, no significa que me tenga que cambiar la ropa y ponerme un moicano, ¿no? Pero entendamos, vamos, ¿ya? Todavía recuerdo también en uno de los libros, me parece que en un folleto que se llama Lo que aprendí de mi pastor, un pastor comentaba y decía que, que él llegó a Calvary Chapel y le dijeron que Calvary Chapel había bajado su estándar al aceptarlo y al recibirlo a él. Y la respuesta de él dijo, gloria a Dios. Calvary Chapel sigue rebajando su estándar para abrir la salvación a más pecadores que vengan al arrepentimiento. Familia, eso es. Esa es nuestra visión. Eso es lo que entendemos. Y queremos tener este corazón de Pablo. Lo único que no se tranza es el mensaje y la palabra de Dios. Eliminar ciertas cosas que podrían impedir un acercamiento. ¿Ok? ¿Cierto? Ojo. Ahora, la segunda parte, versos 24 al 27, vemos que Pablo ve esta vida como una carrera que hay que correr y hay que correrla para ganar. Mira lo que dice el verso 24. No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se obtiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro
no como sin tener meta. De esta manera peleo no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. O sea, ¿qué vemos aquí en estos pasajes? Vemos aquí nosotros que Pablo complementa todo lo que está diciéndonos y nos dice, mira, yo así veo la vida cristiana, así es la vida cristiana. Yo la veo esto como una carrera, como una carrera. Y Pablo dice, y yo no corro una carrera a locas, o sea, yo sé para dónde voy, yo sé hacia dónde tengo que apuntar, no estoy dando golpes al aire, sé a quién tengo que golpear, sé perfectamente cuál es la meta, porque Pablo estaba súper claro cuál era su llamado, ¿ya? Entonces, Pablo escribe esto porque él decidió dejar todo de lado, recuerden, sus derechos, se hizo esclavo por amor a Cristo y por amor a su gente, a su iglesia, por amor a la gente, él quería que el mayor número de personas puedan llegar a ser salvas. ¿Mm? Por la causa de Jesús, puso Pablo la causa de Jesús y el Evangelio por sobre sus propios derechos. Y tú dices, bueno, pero, porque aquí vemos nosotros palabras apasionadas de Pablo, vemos pasión, ¿te fijas? Dice, yo esto lo hago, yo me he hecho débil a los débiles, me he hecho fuerte a los fuertes, me he hecho esto. Aquí hay pasión por las almas perdidas y pasión por la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el génesis? ¿Cuál es el génesis? Y esta mañana quiero que entendamos eso. ¿Por qué Pablo hace todo lo que hace? ¿Qué motiva que Pablo haga esto? Te voy a dar la respuesta. Jesucristo transformó su vida. Jesucristo transformó la vida de Pablo. Y ahí está. Pablo permaneció en un constante primer amor. Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes? Hechos capítulo 9, lo llama al ministerio. Primero lo llama a seguirlo y luego a servirlo. Y en una pregunta el apóstol Pablo resolvió toda su vida. ¿Quién eres, Señor? O sea, Jesús, te quiero conocer. Y la segunda, ¿qué quieres que haga? Señor, te quiero servir. Cuando tú le entregas el corazón a Jesucristo, es imposible que no le entregues tus manos, tu tiempo, tus bolsillos, tu vida, todo. Hay pasión en Pablo porque Jesucristo transformó su vida. Pero si tu vida no ha sido transformada por Cristo, la verdad no va a llegar muy lejos. Es simplemente una religiosidad. Pero cuando hemos experimentado lo que Pablo experimentó, siendo un perseguidor de la iglesia, la gracia de Dios vino a su vida, la gracia de Cristo lo salvó y lo transformó, le dio un nuevo nacimiento. Si realmente Dios nos ha dado ese nuevo nacimiento, esa vida transformada, no habrá nada en nosotros más importante que Jesús. Y lo que querremos entonces es que también Jesús sea conocido por todos, no una cosa como ultra secreta de nosotros. Aquí no es, qué bacán, gracias Señor porque me salvaste a mí. No, ¿y qué onda los demás? ¿Que se pierdan? O sea, cuando entendemos que Jesús nos ha salvado, queremos salvar a otros. Estaremos dispuestos a perder todo,
Ahí estaremos dispuestos a perder todo, como Pablo, estaremos dispuestos a ser esclavos de Jesucristo, estaremos dispuestos a ceder nuestros derechos para que Jesucristo sea lo primero, cuando Jesucristo sea cuando realmente entendamos que Cristo nos ha transformado, cuando experimentemos eso. Una vida que no ha sido transformada por Jesús no va a experimentar eso. Cuando Jesús transforma nuestra vida y vemos su amor, vemos su gracia, vemos que esto realmente es obra de su gracia simplemente, vamos a estar dispuestos a todo, a perder todo por el amor de Jesucristo y a la gente de Jesucristo. Todo va a pasar a segundo, tercero, cuarto, último plano cuando nosotros realmente, nuestra vida ha sido impactada por la gracia de Jesucristo. Si no hay pasión en tu vida por las cosas de Dios es porque no has conocido la pasión de Jesucristo por ti. Cuando nosotros conocemos la pasión de Cristo por nosotros y vemos el amor pasional de Jesucristo por nosotros, entonces nosotros vamos a entender y vamos a experimentar la transformación y vamos a tener esta pasión también por Jesús. Por eso Pablo tenía una cosa en mente: yo quiero correr. Y yo quiero correr para ganar. Aquí no, no, ya sabes qué, mira, voy a correr la vida cristiana, pero da lo mismo en qué lugar llegue. No, 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 no. No, Pablo dice, no, no. Yo no quiero llegar tercero, no quiero llegar segundo, yo quiero llegar primero. Y no está hablando de la salvación, porque la salvación, nosotros no trabajamos por la salvación. Está hablando de hacer lo que el Señor me llamó a hacer y hacerlo con pasión, dejando todo en la cancha, dejando de lado mis propios derechos, dejando de lado mis libertades y sirviendo y haciéndome un esclavo de las personas por amor de Cristo. Dejando de lado todo lo que pueda interferir en esta carrera. Y Pablo usa algo que la gente de Corinto conocía, porque en Corinto se realizaban los juegos ítmicos, que eran como los Juegos Olímpicos, con varias disciplinas, y separaba la ciudad, y todos iban ahí a ver estos juegos, al teatro, al coliseo. Pero es interesante porque yo puedo decir, ya, mañana yo me voy a inscribir en la maratón, en la maratón Mita, acá en Temuco, que es una maratón internacional que se hace. Ya, yo me voy a inscribir y quiero ganar. Entonces, tú puedes decir que bueno, está bien. Sí, 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 quiero ganar. Ya, pero ¿entrenaste? Eh, bueno, sí, pero tengo la actitud ganadora. Sí, pero en la realidad tienes que entrenar. No basta la actitud ganadora, ¿ya? O sea, un equipo de fútbol puede decir, oh, nosotros tenemos una mentalidad ganadora, pero si eres técnicamente malo, no practicas los movimientos en la cancha y dices, vamos a llegar al partido con una mentalidad ganadora, pero no entrenaste nada. No es solo cosa de mentalidad, tiene que haber una disciplina detrás. O sea, si yo digo voy a correr la maratón y quiero ganarla, tengo que saber que al menos debo entrenar varios años disciplinándome, levantándome temprano, teniendo una rutina diaria de ejercicios, alimentándome diferente, comiendo distinto, dejando a lo mejor tiempo que era para otras cosas, ahora lo dedico a entrenar y a entrenar y a entrenar para que no solo sea una buena intención salir primero, sino que sea algo que pueda ser efectivo. Por eso dice aquí, todo el que compite, dice el verso 25, en los juegos se abstiene de todo. ¿Sabes? Dice, no, yo quiero ser un buen cristiano, pero ¿qué estás haciendo para eso? No es solo un buen deseo. No, yo quiero ser un cristiano espiritual.
Ya estamos viendo aquí que hay que tomar decisiones. No, yo quiero crecer en el Señor. Ok, hermano, hay discipulados. Ah, no, 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 no quiero. O sea, ¿entiende algo? Qué bueno que quieras ser un cristiano espiritual. Qué bueno que quieras madurar en Cristo. Ese es un deseo que tiene que estar. Porque si no creces, de verdad te va a estancar y tú corres un riesgo. Pero no basta con el deseo. Al deseo tienes que ponerle acción. Con los hombres ayer veíamos en la iglesia de Éfeso y decíamos, bueno, la iglesia de Éfeso, el Señor tenía cosas buenas y todo, pero le dice, has dejado tu primer amor, y le dice, y ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. O sea, no basta solamente con decir esto está mal, pero no, tienes que hacer ahora esto. O sea, no, no basta solamente decir, ya, sí, yo quiero ser un cristiano y quiero crecer. No basta con el deseo. Debes tomar decisiones. Tal como el atleta toma decisiones, dice, ya yo no voy a comer ciertos alimentos, voy a comer sano, me voy a levantar temprano, voy a prepararme físicamente para ganar. Esa tiene que ser la actitud. No solo la mentalidad de decir, ni el deseo de decir, ya yo quiero ser un cristiano maduro. No, ¿qué estás haciendo para ser un cristiano maduro? Tienes que tener los objetivos claros, pero además dar tu máximo esfuerzo en cada entrenamiento. Hacer cosas concretas. Quiero crecer, quiero madurar. Está bien. Ahora haz un inventario. ¿Qué onda? ¿Cómo están tus tiempos con el Señor? ¿Escuchas al Señor en la mañana? ¿Oras al Señor en la mañana? ¿Estás estudiando? ¿Estás teniendo un tiempo de disciplinado de estudio de las Escrituras? No solamente, a ver, voy a abrir qué me sale el Señor hoy día. Ah, ya, listo. No, estúdiala. Un discípulo es un estudiante. Y dice, Señor, háblame. No para ser simplemente alguien intelectual, sino háblame. Si se abren discipulados, ok, participa. No, no, no digas que quieres crecer, todo esto, si finalmente no tomas las decisiones que tienes que tomar. No basta con la decisión de ganar. No vas a ganar si no tomas ciertas disciplinas en tu vida. No vas a llegar si tú finalmente priorizas otras cosas. En Mateo 16, 25 y 26, Jesús dice lo siguiente: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Qué tremendo, ¿no? Y nosotros nos aferramos a estas cosas de aquí. ¡Ah! Y Jesús nos dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, por Jesucristo, la vas a salvar. Y termina diciendo en el verso 26 de Mateo 16, Jesús, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero a cambio de eso pierdes tu propia alma? O sea, ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más que eso? ¿Que nuestra eternidad con Cristo? ¿Hay algo que vale más en tu vida que eso? Pues estás mal. Ayer veíamos el primer amor. Jesús no quiere ser el segundo amor. No está ni ahí con ser el segundo amor. Jesús no quiere y no le agrada y detesta ser el segundo. Jesús quiere ser el primero. No el segundo, ni el uno y medio. El uno en tu vida. El uno. Y si no es el uno, el Señor nos manda a arrepentirnos. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios. Pablo entonces pone su propia vida, su propio cuerpo como sacrificio para ganar. No sea que después dice, habiendo predicado a tanta gente, él
venga a ser descalificado en esta competencia. Pablo dice, yo no quiero ser descalificado. Por eso tengo una meta fija, tengo una meta clara. Y deseo que más gente venga a Jesucristo. Que ese sea también tu deseo y mi deseo. Está bien que quieras ser un cristiano más maduro ahora. Está bien que tengas el deseo de crecer en el Señor, pero tienes que tomar decisiones. No te tienes que quedar en el deseo. Tienes que disciplinarte. Tienes que disciplinarte. Y te animo a eso. Oramos. Gracias.